Hola, amigas y amigos. Soy Gloria. La imagen está quieta. Recuerden que en el video anterior, que lo dejo arriba en las tarjetas, dije que en el siguiente video continuaría con el tendido, el tizado y el corte de la blusa manga cero a mano. A continuación, la segunda parte. Chicos, ahora volvemos a acomodar o a tender la tela. Por si acaso aquí está el revés, como te das cuenta, aquí tenemos las tizas, ¿no? Por si acaso vuelvo a tizar, entonces este es el revés, ¿no? Vamos recorriendo, igual que hemos hecho con la espalda. Estoy acomodando, miren chicos, ahí la tenemos. Y igual con las uñitas, miren. Esta es la delantera. Aquí está la delantera. Bien. Tenemos mucha telita por acá. Yo estoy acostumbrada a ahorrar el material. Entonces me vengo por aquí. Muy bien. Incluso puedo dar la vuelta, miren. Y puedo seguir ahorrando aquí tela. Pero por el bien de que se vea, se observe nuestro patrón y todos los detallitos que le hemos anotado, voy a cortar y voy a aplicar el molde de este lado. Aquí arribita también le he dejado un poquito más de uno y medio más aproximadamente. Igual la tela doblada, dice chicos, ¿no? Está doblada, pues aquí está doblada. Muy bien, aquí también le pongo otro alfiler. Y aquí también otro alfiler, así no se nos mueve para nada. Y por aquí si toques el hombro, voy a ponerle otro. Y así le podemos poner todos los alfileres del mundo, pero no lo hagan, porque a veces nos perjudica, ¿no? En el escote estoy haciendo, miren, a manito. También puedo usar la regla. Nada. Ahora voy a estar nomás delineando por el perímetro de mi molde. En este caso, por ejemplo, el hombro. En este otro casito, la cintura, que estoy por acá, que es el costado. Aquí vengo un poquito la cadera. Aquí el doblez, ¿cierto? El doblez. Y aquí un poquito que se nos va subiendo por el tema de la pinza. Suavemente por ahí. La sisa, me ayudo yo con esta cercha. Es más sencillo marcar. El hombro, aquí, la unión de la sisa y el hombro. Miren, no es cierto. Entonces voy a hacer con una curvita suave. Esta curva. Ahí. Decía también que puedes hacer esta parte del escote con esta cercha. Así te ayudas más facilito. Pero bueno, a mano no salir tan mal. Y ahí esta parte. Ya tenemos. Estoy poniendo, miren, 1 centímetro. Del 5 al 4 es 1. Puedo también venir por aquí y poner esto, miren. Mi fierrecito que es el final de la wincha. Y hasta aquí es el centímetro. Otra vuelta por aquí. Al choco con el molde, ¿no? Y ahí es el centímetro. Aquí también, que es 1 centímetro, igual. Aquí, igual. Y ahí voy marcando así como una línea entrecortada pero largo. Y ya está marcada. Abajo también los 3 centímetros. Abajo los 3. Igual. El final de mi wincha. Ahí. Y ahí, ¿no? Ahora sí, conecto las líneas ahí que he dado. Un poquito así. Me voy para allá. Y estás viendo cómo un poquito sale, ¿no? De punta en la pinza del pecho. Eso vamos a marcar contigo en este momento. Muy bien, tenemos todo. Ah, no, miren, no hemos unido en el hombro. Estas dos pequeñas líneas. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer con la pinza de busto? En primer lugar, marcamos acá, chicos, el final y si quieres también el medio.
Yo normalmente solo marco el final y el comienzo y el final de la pinza. Listo, pero en este caso estamos aprendiendo, entonces el medio marco nomás. En este caso he soltado esto porque vamos a ver por adentro. Este es el final, es la punta del pezón. Si cosemos hasta aquí, vamos a tener dos puntas bien feas que van a deformar nuestra blusa. Siempre en el molde está bien que marques hasta acá, pero en la tela 3 centímetros atrás, por favor. Muy bien. Vuelvo, marco aquí 3 centímetros atrás, busco el medio, porque deberíamos haber hecho un agujerito para acá, pero bueno, miren, entonces he encontrado nomás el vértice, ¿no? Muy bien, y ahí marco lo que es la pinza. Y ahí tenemos. No es necesario marcar, poco a poco vamos a ir aprendiendo, ya vas a ser un poco más práctico y solo vamos a hacer puntos y piquetes. Muy bien, pero en este caso, a ver, para comenzar, estamos haciendo eso. Ahora vamos a cortar. Tengo por acá, que es el doblez. Ya sabes que en el escote no estamos dándole costuras. Ahí estamos. Por favor, permíteme y dar la vuelta un poquito la tela para poder cortar. No se hace esto porque yo doy la vuelta por la mesa, doy la vuelta y corto. Muy bien. Pero en este caso, por fines que no salgamos de las cámaras, tenemos que hacer esto. La sisa también ahí está. Y ahora el costado. Muy bien. Un minutito hago para allá la tela, porque vamos a marcar la pinza, porque no tenemos la pinza marcada en el otro lado. Por si acaso no nos olvidemos y marquemos la cintura, chicos. Muy bien. Y hagamos el piquetito correspondiente. Este es un cortecito, a eso me refiero, de unos 3 milímetros. Muy bien. Aquí vamos a hacer igual, miren, un cortecito de unos 3 milímetros de profundidad. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos esta puntita? ¿Cómo encontramos? En este caso, yo voy a calcar. Miren. O sea, agarro esto y me voy, ¿no? Y tengo aquí. Rectifico nomás la medida del vértice, el encuentro, ¿no? Entre el vértice horizontal y vertical. Listo, ya tenemos. Aquí también estoy separando nomás mi patrón. Ahora viene algo muy interesante. No te lo puedes perder. No te vayas del video. Suscríbete, dame un like. Mentira. Aquí tenemos, mira, un pedacito de tela. Bueno, nos puede salir de aquí creo que hasta una falda. No, tampoco así, ¿no? Siempre revisamos cuál es el revés y cuál es la cara. En este caso, mira, este es el revés, ¿no? Marco aquí, marco por si acaso. Porque en esta tela, no sé, su tejido en el revés y cara son los mismos, ¿ya? Tenemos tela para usar. Te dije que este era el hilo y esto es el otro contra hilo. Así voy a ponerlo, ¿ya? Y este también te decía que era el hilo y este el contra hilo, pero ¿a qué se refiere? Me has debido decir, ¿no? Contra he puesto, ya no me alcanza. Ahora vamos a hacer esto. Tiene que ir a 45 grados. ¿De qué nos sirven estas dos líneas aquí que hemos partido? Me refiero a que aquí, por ejemplo, querida amiga, amigo, ahora, si tú ves por acá, si mido de acá, ¿está bien? ¿Sí? Si mido de esta hilera hasta esta línea que he partido aquí, tendría que ser igual. Aquí es 47, ¿ya?
Y aquí también es 47. Un poquito, mira, ahí. Este sería el nuevo hilo de nuestra tela. Muy bien, este ya sería azul. Muy bien. O sea, yo me acomodo de acuerdo al hilo y contra hilo. Si tuviésemos aquí, porque no tiene un final, aunque es la tela, ¿cierto? Hemos comprado. Aquí también, si haríamos a escuadra, mira, yo hago acá porque sí tiene la hilera y ahí nos podemos dar cuenta. Y escuadramos. Muy bien. Entonces, esta línea aquí que he hecho, mira, he hecho esta línea ahorita. Ahí es, ¿no? La he extendido un poquito. Tendría que medir igual aquí, igual aquí. ¿Cuánto mide? De acuerdo a la línea que hemos hecho a escuadra. 26. Muy bien. 26 mide. De esta línea escuadra a esta línea del patrón. Vuelvo aquí. También tiene que medir 26. No mide 26, entonces un poquito vengo así, un medio centímetro. Y ahí estaríamos diciendo que es los 45 centímetros, los 45 grados exactamente, pero voy a ir moviendo ahora, para nuestro bies, porque así se va a formar muy bonito. Muy bien, si no, no. ¿Cuántas piezas necesito de esta? Una. Muy bien. Ahí me acomodo. Le pongo unos cuantos alfileres. Y estaré marcando, delineando alrededor del bies, porque voy a cortar, no, ya tiene costuras este bies. Muy bien. En el pasado video también lo dijimos eso, ¿no? Que ya tiene costuras. Ahí delineo, aquí también. Delineo también. Y ahí. El final, o el comienzo y el final. Y ahí lo tenemos. Solo uno, dice, ¿no? Entonces aprovecho y tengo aquí el otro bies. Y ahí nomás me acomodo al lado del bies del escote. Y ahí marco. ¿Qué dices, no? Así es más sencillo. 2 piezas de este bies. De ahí. Y enseguida me haré ayudar con la regla, porque si no, esto no se podría hacer esto. Es más facilito con nuestras reglas, nuestros materiales e instrumentos de trabajo. Ahí tenemos. Muy bien. Pero miren, no hemos marcado el final. Veremos esto. Ahí. Y está chuequito. De paso arreglamos. Muy bien. Aquí es. Aquí. Aquí. Y aquí. Y ahí. Eso es. Aquí. Está como 2 milímetros, un poquito más grande. Aquí. Muy bien. Ya está. Muy bien. Eso es. Muchachos, chicos, chicas. Ya tenemos. Ahí nuestro, miren, no se ve aquí. Suavito se ve aquí, pero muy poquito. Aclararemos para que se vea bien en cámara. Y ahí lo tenemos. Entonces tenemos 1, 2 de sisa y 1 para el escote. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Corto los bies. Me voy a venir ahora aquí. Muy bien. Ahí. Entonces empiezo a cortar por este lado. Y ahí vengo por acá. Espero se esté viendo por ahí. Aquí también. Cortamos. Enseguida vamos a estar cortando el final y el comienzo. Muy bien. O el comienzo y el final del bies. Daremos estas líneas de una vez. Cortaremos estas líneas por ahí.
Listo. Ahora sí, sacamos los bies. Ahí. Aquí también. Saco. Uno. Otro por aquí. Dos. Con este, ¿no? Dos. Aquí. Este otro y último bies, que es el escote, el más largo. Tengo por aquí la marquita. ¿Listo? Y esta tela ahora la hacemos a un lado. No necesitamos más de nuestra tela, sino ahora las piezas. Hago un lado para demostrarte cómo ya tenemos cortada la blusa de la espalda. Miren, que tenemos solo este lado está atizado porque hemos cortado con la tela doblada, ¿cierto? En la espalda. Continuamos. La delantera, aquí te la presento, ya está cortada. Igualmente, si ves, el tizado está solo a un lado, pero sí, claro, ya hemos marcado también la pinza del otro lado. Igualmente habíamos cortado la tela, doblando la tela. Aquí tenemos la espalda y la delantera. Y aquí tenemos los bies, que por si acaso también podemos marcar al medio lo que es el revés. Y marcamos en medio lo que es el revés. Mira cómo se estira. Eso es lo que necesitamos en el bies, ¿no? Que tenga ese tipo de comportamiento la tela. Ahí tenemos. Mis queridas amigas y amigos, hemos terminado con el corte de la blusa manga cero a mano. Aquí puedes ver que ya tengo, ¿no?, la delantera y por acá abajito están las demás piezas. Queridas amigas y queridos amigos, en el próximo video estaremos habilitando las piezas o preparando las piezas para ya después irnos a la costura a mano. Mis queridas amigas y amigos, la alta costura ya no es privilegio de pocos. Nos vemos.